La niña temblaba en la esquina de la habitación, sus pequeños brazos cubriéndose la cara mientras sollozaba con fuerza, intentando esconderse del mundo que parecía haberse olvidado de ella. Sus lágrimas caían sin cesar, empapando la tierra que pisaba. La cruel madrastra la había dejado allí, sin comida, sin agua, sola en medio de aquella penumbra. La niña había pedido ayuda, suplicado con voz débil, pero solo recibió un silencio frío y una mirada de desprecio. La hambre le quemaba el estómago y el cansancio le nublaba la vista, sin poder entender por qué la trataban así, por qué ella merecía ese castigo sin razón alguna. Cada vez que la madrastra entraba en la habitación, la niña se escondía en un rincón, temerosa de su furia. La veían con ojos llenos de odio, y en sus manos llevaba objetos duros, pesados, con los que la golpeaba sin piedad. Sus pequeñas piernas se teñían de lágrimas y sangre, pero ella no podía defenderse. Solo podía llorar, suplicar y rezar en silencio porque alguien la sacara de allí, porque alguien la viera y la ayudara. La niña se aferraba a la esperanza, aunque el dolor la consumía por dentro, y cada latido parecía un recordatorio de su soledad y sufrimiento. Había sido abandonada en aquella habitación, olvidada por todos, incluso por sus propios sueños. La niña, con su ropa rota y su alma desgarrada, se preguntaba por qué la vida le había tocado así, por qué ella tenía que sufrir tanto. La tristeza le pesaba en el pecho, y en sus ojos se reflejaba un miedo profundo, un miedo que parecía no tener fin. La noche había llegado, y con ella, el silencio y la oscuridad, que solo acentuaban su desesperación. La soledad la envolvía, pero en medio de aquella oscuridad, una chispa de esperanza empezaba a prenderse en su corazón, un susurro de que tal vez, algo más grande estaba por suceder. En medio de aquel tormento, una presencia inesperada se hizo sentir. Una luz suave comenzó a iluminar la habitación, y una figura luminosa apareció en la puerta, como si el cielo mismo hubiera descendido. Era Jesús, con sus ojos llenos de misericordia y compasión, que vio el sufrimiento de aquella niña con un amor que trasciende todo entendimiento. Él no solo vio el dolor, sino también la desesperanza que la consumía, y se acercó lentamente, con una ternura infinita que parecía calmar hasta el más profundo de los dolores. La niña, alarmada por la presencia repentina, levantó la vista y vio aquella figura resplandeciente. Sus ojos se llenaron de asombro y fe, como si en medio de su desesperación una esperanza nueva hubiera llegado a ella. Jesús se arrodilló a su lado, tocando con suavidad su pequeña mano temblorosa. Sus palabras, llenas de amor y paz, resonaron en el silencio de la habitación: yo soy quien te ve, quien te ama, quien no te abandona. No estás sola, pequeña. Yo vengo a cambiar tu historia, a devolverte la alegría y la esperanza. Mientras Jesús extendía su mano para levantarla, la niña sintió una calidez que nunca había experimentado antes. La luz que emanaba de él parecía envolverla, disipando la oscuridad que la había atormentado durante tanto tiempo. La tristeza se transformó en una chispa de fe, y en su corazón empezó a crecer la certeza de que algo más grande estaba en marcha. La presencia de Jesús no solo la estaba viendo, sino que estaba dispuesto a sanar cada herida, a transformar su dolor en un testimonio de amor y redención. La escena se tornó en un momento de milagro, en el inicio de una nueva historia que solo Dios podía escribir. La niña, con lágrimas de gratitud en sus ojos y una sonrisa tímida en sus labios, empezó a sentir que su sufrimiento había llegado a su fin. Porque en aquel instante, en aquella habitación iluminada por la misericordia divina, supo que nunca más estaría sola. Que el amor de Jesús había llegado para salvarla, para darle una nueva oportunidad, y que lo que estaba por venir sería mucho más grande que cualquier dolor que hubiera vivido antes. La niña había llegado a aquel momento después de años de sufrimiento silencioso, una historia marcada por la injusticia y la negligencia. Desde pequeña, su vida había sido un camino lleno de tristeza y abandono, en un hogar donde el amor parecía haberse olvidado por completo. La madre biológica, una mujer distante y fría, apenas le prestaba atención, y cuando ella falleció, la niña quedó en manos de una madrastra que no veía en ella más que una carga. La mujer, con una mirada dura y un corazón insensible,
no escondía su desprecio por la pequeña, a quien consideraba un fastidio, un recordatorio de una vida que ella no quería tener. La madrastra, en lugar de cuidarla y protegerla, la castigaba con palabras hirientes y golpes, como si el sufrimiento fuera la única forma de hacerla obedecer. La niña, con su alma pura pero herida, trataba de buscar consuelo en pequeños momentos de esperanza, pero siempre terminaba en el silencio del abandono. La falta de comida, las noches sin dormir y las heridas invisibles que llevaba en su corazón, la habían llevado a un estado de desesperación que parecía no tener fin. A menudo, su padre, un hombre ausente y frío, se mostraba indiferente ante su dolor. Él, que alguna vez prometió protegerla, parecía haber olvidado su existencia, sumido en sus propios asuntos o quizás en la apatía que lo consumía. La niña apenas si lograba recordar cuándo fue la última vez que alguien le mostró amor genuino. La soledad era su única compañía, y en esa soledad, la esperanza de que alguien llegara a salvarla parecía desvanecerse cada día más. La madrastra la obligaba a hacer las tareas más pesadas, a limpiar en silencio, a comer las sobras, si acaso había algo. La niña, con su espíritu aún infantil, trataba de mantener la fe en que algún día la justicia llegaría, que la vida le devolvería un poco de la dignidad y el cariño que le habían arrebatado. Pero en los largos días de sufrimiento, solo encontraba frío, silencio y lágrimas. La injusticia parecía haberse convertido en la única ley en su mundo, y su corazón, aunque lleno de esperanza, se estaba desgastando poco a poco. Y en medio de esa oscuridad, ella llegó a un punto en el que casi no podía más. La fatiga, el hambre y el dolor emocional la habían dejado al borde de la desesperación total. La pequeña se refugiaba en un rincón, con la ropa rota y el rostro marcado por las lágrimas y golpes. Sus gritos de desesperación callados solo eran escuchados por el silencio que la envolvía, un silencio que parecía aceptar su sufrimiento como algo natural en su vida. La injusticia que la rodeaba, la indiferencia de los adultos que debían protegerla, la dejaban sentir que su destino era el dolor y la soledad. Pero en ese momento, en esa noche oscura y fría, algo más grande empezó a ocurrir. Sin que ella pudiera verlo, sin que supiera aún que estaba por venir, una presencia divina se acercó, observando con amor y compasión aquella alma tan herida. Una luz empezó a iluminar su pequeño mundo de sombras, y en ese instante, una esperanza nueva surgió en su corazón, como un faro que brillaba en medio de la tormenta. La historia de aquella niña, marcada por el abandono y la injusticia, estaba a punto de cambiar para siempre, porque alguien que la amaba verdaderamente había llegado para verla y salvarla. La niña temblaba en la esquina de la habitación, sus pequeños brazos envueltos en viejos trapos, mientras su respiración entrecortada reflejaba el miedo que la consumía. Cada día parecía ser una lucha por sobrevivir en un mundo que solo le traía dolor. La madrastra, una mujer fría y despiadada, no dudaba en humillarla una y otra vez. La sacaba a empujones del poco refugio que encontraba en esa casa y la arrojaba al suelo con violencia, como si no fuera una niña, sino un simple objeto que podía desechar a su antojo. La golpeaba en la espalda y en las piernas, sin piedad, con los objetos más duros que encontraba a mano, dejando marcas que no sanaban y cicatrices invisibles en su alma. En muchas ocasiones, la niña buscaba refugio en la cocina, con la esperanza de encontrar algo para comer, aunque solo fueran migajas. Pero la madrastra, al verla acercarse, le gritaba con una voz cortante: «Fuera de aquí, sucia. No mereces nada, ni comida ni amor». Entonces la empujaba con fuerza, haciéndola caer contra la pared o contra la mesa, como si fuera un peso que no importaba. Ella se escondía, temblando, hambre y tristeza llenando su pequeño cuerpo, mientras la madrastra se reía de su sufrimiento, disfrutando de su poder sobre aquella inocente víctima. Pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, la madrastra la encontró en la habitación, con la cara sucia por las lágrimas y el polvo. Enfurecida, la tomó del cabello y la arrastró por el suelo, gritando insultos y desprecios. La niña imploraba que no la golpeara, que solo quería un poco de paz. Sin embargo, la mujer no escuchaba, con una mano le dio un golpe fuerte en la mejilla, haciéndola caer de rodillas.
La niña sintió como su pequeña cara ardía y sus ojos se llenaron de lágrimas aún más profundas. La humillación era tan grande que parecía que su corazón iba a romperse en 1000 pedazos. Pero esa noche, la violencia no cesó. La madrastra, en un arranque de furia, tomó un cinturón y comenzó a azotarla sin control, mientras ella gritaba y suplicaba que parara. La niña, con el llanto ahogado, se cubría la cabeza con las manos, intentando protegerse de los golpes, pero la cruel mujer no se detenía. La pequeña quedó allí, en el suelo, con la ropa rota y el cuerpo marcado por las heridas, sintiendo que no había escapatoria ni esperanza de que alguien la ayudara. La herida en su corazón dolía más que cualquier golpe físico, y en su interior solo quedaba una sensación de desesperanza total. La casa, que alguna vez fue un lugar de refugio, se había convertido en una prisión sin salida, donde cada día era una prueba de su sufrimiento y abandono. Y cada día, la rutina se repetía. La niña era sacada a empujones de su rincón, insultada y humillada frente a todos, si es que alguien la miraba. La madrastra la obligaba a realizar tareas imposibles, y cuando no lograba cumplirlas, la castigaba con más golpes y palabras crueles. No había un momento en que pudiera sentirse segura, ni siquiera en sus sueños. La soledad y el dolor la acompañaban en cada suspiro, y la esperanza de que alguien llegara a salvarla parecía lejana, casi imposible. La tristeza la envolvía como un manto pesado, y en su rostro apenas quedaba una chispa de inocencia. Solo lágrimas y silencio llenaban sus días, mientras el mundo parecía haberla olvidado por completo. Pero en medio de esa oscuridad, algo más grande estaba por suceder, algo que cambiaría todo su destino. Sin que ella supiera, una presencia divina la observaba, con ojos llenos de compasión y amor infinito. La misericordia de Jesús, que todo lo ve y todo lo entiende, estaba allí, listo para intervenir en el momento justo. La niña, agotada y herida, no podía imaginar que aquel sufrimiento sería solo el comienzo de una historia de redención y esperanza. Porque, aunque parecía que no había salida, una luz de misericordia empezaba a brillar en su camino, y su historia estaba a punto de transformarse para siempre. La niña cayó al suelo, débil y sin fuerzas, con lágrimas que se mezclaban con la suciedad en su rostro. Sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraba a su estómago, que dolía por el hambre insoportable que había soportado durante horas. La calle, desierta y fría, parecía ser el único testigo de su agonía. La lluvia fina caía sobre ella, empapando su ropa rota y pegajosa, y su cuerpo temblaba de frío, como si cada gota agravara aún más su sufrimiento. La niña sollozaba en silencio, con la boca seca y los ojos apagados, casi sin respirar, agotada por el hambre, el frío y las heridas que aún le ardían en la piel. Había intentado levantarse, pero el peso de la desesperación la había vencido. Solo podía sentir cómo su pequeño cuerpo se hundía cada vez más en la acera, como si quisiera esconderse de la realidad que la aplastaba. La calle parecía vacía, como si el mundo entero hubiera olvidado que ella existía, que una niña inocente y herida clamaba por ayuda. La soledad era tan profunda que en su mente solo resonaba un silencio abrumador, un silencio que parecía aceptar su sufrimiento como algo natural, como si nadie fuera a venir a rescatarla. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, formando charcos en el suelo, mientras ella se acurrucaba en un rincón, con la esperanza de que el frío y el hambre la dejaran descansar, aunque solo fuera por un momento. La niña respiraba con dificultad, sus mejillas estaban enrojecidas por el llanto y el frío, sus ojos casi cerrados por el cansancio extremo. Sus labios estaban agrietados, y cada respiración parecía más difícil, como si su pequeño corazón estuviera a punto de detenerse. La noche avanzaba lentamente, y en ese instante, parecía que el mundo entero la había olvidado, que nadie la escuchaba ni la veía. La niña, en medio de su agonía, pensó que quizás no había salida, que aquel sufrimiento sin fin sería su destino para siempre. La angustia la invadía, y en su mente solo había una pregunta que no encontraba respuesta: ¿por qué nadie venía? ¿Por qué nadie escuchaba sus gemidos internos, sus súplicas calladas? En ese momento, parecía que el silencio era la única compañía,
Solo el sonido de la lluvia y su respiración entrecortada llenaban el aire. La niña, con el cuerpo temblando de frío y hambre, cerró los ojos por un instante, sintiendo que su mundo se desvanecía lentamente. La oscuridad parecía envolverla por completo, y en ese instante, parecía que su historia llegaba a su fin, que el sufrimiento sería su destino final. La desesperanza era tan grande que parecía que nadie, en toda la tierra, podría salvarla. La escena se tornaba en un cuadro de tristeza infinita, en una muestra de que en medio de tanta injusticia, la misericordia parecía estar muy lejos. La niña, con su rostro pálido y su cuerpo frágil, parecía a punto de rendirse, de dejarse llevar por la marea de sufrimiento que la había atrapado. La calle, que en otro momento pudo haber sido un lugar de esperanza, ahora era solo un escenario de dolor y abandono. La pequeña, en su silencio, seguía luchando por mantener la esperanza, pero cada segundo parecía más oscuro, más pesado. La tristeza y el cansancio la estaban venciendo, y en ese instante, parecía que no había nadie que pudiera salvarla, que su historia terminaría allí, en esa fría calle, sin que nadie la hubiera visto ni ayudado. La escena alcanzaba su punto culminante, el momento en que la desesperación parecía definitiva y el corazón de todos en la audiencia latía con fuerza, preguntándose, ¿será que alguien llegará a tiempo? ¿Habrá alguna esperanza para aquella niña que parecía haber llegado al límite de su sufrimiento? La niña permanecía allí, acurrucada en la esquina de la calle, sus pequeñas manos temblando de frío y miedo. Sus lágrimas, silenciosas y abundantes, caían lentamente por su rostro, mezclándose con la suciedad y el polvo de la calle. Sus ojos, hundidos y apagados, miraban sin ver nada, como si su espíritu hubiera agotado toda esperanza. La noche había llegado por completo, envolviéndola en una oscuridad que parecía más densa que nunca, y su cuerpo frágil apenas podía sostenerse. La lluvia fina seguía cayendo, empapando su ropa rota y pegajosa, mientras ella, en un acto de resignación, se dejaba caer al suelo, con la cabeza inclinada hacia el cielo gris y nublado. Sus pequeños labios, secos y agrietados, susurraban una oración en silencio, casi como un último intento por aferrarse a la esperanza. Con la voz apagada por el llanto y el frío, apenas lograba articular unas palabras: «Dios, por favor, ayúdame». Era su súplica callada, un ruego que salía de lo más profundo de su corazón, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera escucharla. Sus ojos cerrados por un instante, como si con esa acción pudiera escapar de la realidad que la atormentaba, y en ese momento, una pausa dramática parecía envolver todo su ser. La calle quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y el silencio de una niña que ya no podía más. El aire se volvió pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración en espera de algo que parecía no llegar. La niña, en esa posición de entrega total, parecía aceptar su destino, resignada a que la oscuridad y el sufrimiento serían su compañía hasta el fin. La tristeza en sus ojos brillaba con la última chispa de esperanza, un destello que parecía decirle que no podía rendirse, que aún quedaba algo más allá de ese momento de desesperación. Era como si la misma noche se hubiera detenido, en una espera silenciosa y profunda. La niña, con el cuerpo temblando y el corazón apretado por el dolor, clavó su vista en el cielo nublado, con la esperanza de encontrar alguna señal, alguna respuesta en esa inmensa distancia celeste. Sus ojos, llenos de lágrimas, parecían buscar algo que no podía ver, una luz, una presencia, una respuesta a su súplica. Solo el silencio la acompañaba, esa quietud que parecía presagiar el fin de su lucha, el fin de la esperanza que aún había en su alma. En ese instante, todo parecía estar a punto de concluir. La escena se tornaba en un cuadro de angustia y quietud, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo extraordinario sucediera. La niña, con su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas, parecía estar en un último acto de entrega, entregándose completamente a esa oración silenciosa, a esa súplica desesperada. El viento dejó de soplar, la lluvia cesó por un momento, y en medio de esa pausa infinita,
Todo parecía estar en un suspense que solo podía ser roto por un acontecimiento que cambiaría todo. Y en ese momento de máxima tensión, cuando la noche parecía envolverla para siempre, en medio de su silencio y su desesperación, una presencia inesperada comenzaría a hacerse notar. Algo que nadie podía prever, algo que cambiaría aquella escena de dolor en un instante de esperanza. La niña, en su entrega total, apenas podía imaginar que su oración, tan humilde y sincera, estaba a punto de ser respondida por alguien que la amaba más allá de toda comprensión. Solo quedaba esperar, en ese silencio profundo, esa pausa que parecía durar una eternidad, el momento en que todo cambiaría para siempre. Porque en ese instante, cuando parecía que todo había llegado a su fin, algo grande y maravilloso estaba a punto de suceder. En medio de aquella noche oscura y silenciosa, cuando el sufrimiento parecía haber consumido por completo la esperanza en el corazón de la pequeña, algo inesperado ocurrió. La calle, que parecía estar suspendida en un silencio casi absoluto, empezó a llenarse de una luz suave, una luz que no era de este mundo. Era una luz que parecía envolver todo a su alrededor, una presencia que llegaba en el momento justo, cuando nadie más parecía tener la fuerza para acudir en su ayuda. La niña, con sus ojos llenos de lágrimas y su alma agotada, levantó la vista lentamente, casi sin comprender lo que sucedía, y vio algo que le cambió la vida para siempre. Allí, en la penumbra, apareció él, Jesús, con una presencia llena de paz, amor y misericordia. Su figura emergía suavemente de esa luz, como un refugio en medio de la tormenta, como el abrazo que tanto había buscado en su desesperación. La niña sintió en su interior una calma que no conocía, una calma que parecía venir de lo más profundo del cielo, de un amor incondicional que no podía explicar con palabras. Jesús se acercó con pasos suaves, llenos de ternura, y en ese instante, todo el dolor, toda la angustia, parecieron disolverse en su presencia. Sus ojos, llenos de compasión, se posaron en la niña, y en ese momento, ella supo que no estaba sola. Que no importaba cuánto sufría, cuánto miedo sentía o cuánto dolor la había marcado, él había llegado para ofrecerle consuelo, para devolverle la esperanza que parecía perdida para siempre. Jesús tomó su mano temblorosa con una delicadeza infinita, como si quisiera transmitirle que su sufrimiento no era en vano, que su dolor sería transformado y que su historia todavía podía cambiar. La niña, con lágrimas en los ojos, sintió una paz profunda inundar su corazón, esa paz que solo puede provenir del amor divino, esa paz que solo Jesús puede ofrecer. Sus palabras, suaves y llenas de misericordia, resonaron en su alma: no temas, pequeña. Yo estoy aquí. No estás sola. En ese instante, la escena se llenó de un silencio sagrado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar esa promesa de esperanza. La niña, que había estado a punto de rendirse, empezó a sentir algo que nunca había experimentado antes, una certeza de que su sufrimiento tenía un propósito, que su vida aún podía ser redimida, que el amor divino la había alcanzado justo a tiempo. La presencia de Jesús traía consigo una promesa de paz, un mensaje de que la oscuridad nunca sería eterna y que la luz de su amor podía iluminar incluso los rincones más oscuros del alma. La angustia, el miedo y la tristeza parecían disiparse en esa luz, y en su lugar, brotaba una esperanza renovada, una fe que empezaba a florecer en su corazón. La niña sintió en su interior que un milagro había ocurrido, que su historia aún no había llegado a su fin, y que la misericordia del Señor la había alcanzado en ese preciso momento. La escena, que parecía suspendida en un instante eterno, se convirtió en un testimonio vivo del poder del amor divino, un recordatorio de que, sin importar cuán grande sea el sufrimiento, siempre hay una respuesta, siempre hay una presencia que llega en el momento justo para cambiar todo. Y así, con Jesús a su lado, la niña sintió que podía levantarse, que podía seguir adelante, que su vida aún tenía un propósito. Porque aquel día, en esa noche de desesperación, el amor de Jesús vino y vio, y todo cambió para siempre. El momento en que Jesús apareció fue como una luz que atravesó la oscuridad más profunda. La niña, que antes se encontraba débil y derrotada, sintió en su interior una chispa de esperanza que empezó a crecer lentamente,
como una pequeña llama que no podía ser apagada. La presencia de Jesús no solo llenó el lugar de paz y misericordia, sino que también trajo consigo un cambio radical en la atmósfera que los rodeaba. La madrastra, que hasta entonces había sido cruel y despiadada, quedó paralizada ante esa visión. Sus ojos, llenos de dureza y egoísmo, se abrieron de par en par, sorprendidos y sin palabras. La misma expresión de su rostro cambió, como si una vergüenza profunda comenzara a invadirla, como si de repente se diera cuenta de la gravedad de su maldad. La niña, por su parte, sintió que una fuerza invisiblemente poderosa le envolvía, llenándola de valor y protección. Jesús, con una mirada llena de amor y compasión, se acercó a ella con suavidad, tocando su mano y ofreciéndole un refugio en medio del caos. La niña, que había estado a punto de rendirse, ahora encontraba en esa presencia una fuente de fortaleza. Sus lágrimas, que antes eran de desesperación, ahora se mezclaban con una profunda sensación de paz. Se levantó lentamente, con una confianza que no había sentido en mucho tiempo, y en ese acto, parecía decirle al mundo que su sufrimiento no había sido en vano. La madrastra, por su parte, quedó en silencio, incapaz de articular palabras ante la presencia de Jesús. La vergüenza la invadía, y por un momento, parecía que su conciencia la estaba castigando más que cualquier castigo físico. Los otros adultos que estaban presentes, si lo sabía, también se quedaron sin palabras, testigos de una escena que desafiaba toda lógica y justicia terrenal. La presencia de Jesús había transformado todo en un instante. La niña ya no se sentía sola ni indefensa, sino protegida por un amor que no conocía límites. El miedo que la había consumido durante tanto tiempo empezó a disiparse, reemplazado por una confianza profunda en que su vida podía cambiar, que aún había esperanza. La madrastra, que había sido la fuente de su sufrimiento, quedó en silencio, como si el peso de su culpa la hubiera aplastado. Sus ojos, que antes reflejaban crueldad, ahora mostraban una mezcla de asombro y vergüenza. La escena evidenciaba claramente que la presencia de Jesús no solo había traído paz y protección a la niña, sino que también había provocado un cambio en aquellos que la habían herido. La justicia divina, invisible pero poderosa, comenzaba a hacerse presente en ese momento. La niña, con una sonrisa tímida pero llena de gratitud, sintió que algo muy grande había ocurrido. La misericordia del Señor había tocado su vida y, con ello, su dolor había sido transformado en esperanza. La escena quedaba grabada en el corazón de todos los presentes como un testimonio de que el amor de Jesús no solo sana heridas profundas, sino que también revela la verdadera naturaleza del corazón humano. La niña, ahora fortalecida y protegida, sabía que su sufrimiento había sido una prueba, pero que esa misma prueba había sido el camino por donde la misericordia divina había llegado a ella. La injusticia, por más fuerte que pareciera, no podía prevalecer ante el poder del amor y la verdad. Y en ese momento, quedó claro que la presencia de Jesús había cambiado todo, que la esperanza aún vive, y que nunca, nunca, el sufrimiento es en vano cuando el amor divino llega a transformar. La niña, que momentos antes había estado en el suelo, llena de lágrimas y miedo, ahora se encontraba en un lugar diferente. Sus ojos, que reflejaban tanto sufrimiento y desesperanza, comenzaron a llenarse de una luz suave y cálida. Su rostro, antes marcado por heridas y lágrimas, mostraba una expresión de paz profunda, como si una nueva esperanza hubiera llegado a su corazón. La presencia de Jesús se había quedado con ella, y en su mirada se sentía una protección y un amor que no podía describirse con palabras. La niña, ahora rodeada de esa paz divina, se levantó lentamente, sintiendo en su interior una fuerza que no había tenido antes. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, y en ese momento, supo que no estaba sola. Jesús, con una sonrisa llena de ternura y misericordia, le dejó un mensaje para su alma: nunca olvides que el amor de Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Él siempre está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Confía en su promesa de que tu vida puede cambiar y que, con fe, todo es posible.
Sus palabras resonaron en su corazón, llenándola de una esperanza renovada y un valor que la impulsó a seguir adelante. La niña, con una sonrisa tímida pero llena de gratitud, miró al cielo en silencio, agradecida por aquel milagro que había transformado su dolor en paz. En ese instante, Jesús se despidió suavemente, dejando en el aire un rastro de luz que parecía envolverla en un abrazo invisible. Su presencia había sido un regalo, un recordatorio de que nunca estamos solos, incluso en los momentos más difíciles. La escena quedó marcada por la belleza de ese encuentro divino, y en la mirada de la niña se reflejaba una fuerza nueva, una confianza en que su historia aún podía tener un final lleno de esperanza y amor. La oscuridad había sido vencida, no solo por la presencia de Jesús, sino también por la fe y la valentía que ella había decidido cultivar en su corazón. Ahora, en paz y restaurada, ella sabía que su sufrimiento no había sido en vano, que aquel momento de encuentro había sido un punto de inflexión en su vida. Y mientras se alejaba, con el corazón lleno de gratitud, dejó un pensamiento para todos los que la veían: ¿también tú puedes reconocer la presencia de Jesús en tus momentos más oscuros? ¿Puedes sentir su amor, incluso cuando todo parece estar en contra? La respuesta está en tu corazón. Solo debes abrir los ojos y el alma para ver que, en medio de tus dificultades, Él siempre está allí, observando, amando y esperando que puedas confiar en su poder para transformar tu sufrimiento en esperanza. La historia de esta niña nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestro dolor, siempre hay un amor superior que puede sanarnos y darnos una nueva oportunidad. Solo necesitamos abrir nuestro corazón y aceptar esa presencia que nos acompaña en cada paso del camino. Porque, al final, la verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del amor divino que nunca nos abandona. ¿Estás listo para reconocer esa presencia en tu propia vida?